Esto sucederá en el capítulo 35 de la telenovela María la del barrio. Don Fernando le hace saber a su hijo que ese joven que arrestó puede ser su hijo perdido. Victoria se sorprende mucho ante la declaración de su marido. Sin embargo, Luis Fernando asegura que ese muchacho no es suyo. Victoria le confiesa que María habló con la madre del muchacho y todo lo que dijo era verdad, ya que en el hospital le confirmaron que ella estaba a punto de morir. Fernando sigue sin dar su brazo a torcer. Don Fernando y Victoria no le quedan de otra más que avisarle a María que Luis Fernando no quiere quitar la demanda. Veracruz llega a la delegación averiguando el paradero de Nandito. El guardia a cargo le informa que el muchacho sí se encuentra en el lugar pero que fue trasladado. Veracruz se sorprende mucho y pide explicaciones sobre ello, a lo que el guardia le responde que está detenido por haber robado. Don Fernando le avisa a María que de inmediato contactará con uno de sus abogados. Ella le agradece mucho, pero le suplica que lo haga por esa misma noche. Veracruz sale muy confundido de ese lugar, así que asegura en sí mismo que tendrá que ir al lugar hasta comprobar que ese sea su ahijado. Don Fernando le pide a María que se vayan de inmediato. El abogado habla con María y le confiesa que tiene bastante oportunidad para que este muchacho pueda quedar en libertad, sobre todo si Luis Fernando retira la demanda. Don Fernando le expresa que eso ha sido bastante tedioso. Nandito recibe órdenes, inmediatamente expresa que debe ser la señora. María saluda a su hijo, pero don Fernando le pide que cuide sus palabras. Ella le presenta al abogado y le hace saber que él será quien llevará el caso. Asimismo, este le pide a Nandito confesarle toda la verdad. Don Fernando le pide a María que salgan un momento mientras que a este lo interrogan. El abogado procede con la declaración del muchacho. Este le confiesa que se metió a la casa por la desesperación de que su madre se podía morir. El abogado le informa que si está encubriendo a alguien, también lo sabrá. Sin embargo, que es muy raro que él, conociendo a la señora, se haya metido en su propia casa. Este le menciona que no sabía que era la casa de esa señora. María entra a ver nuevamente al muchacho y le promete que ella le dará algo de trabajo y de estudio para que se olvide de su miseria. Luis Fernando se molesta por la hora de llegada de su esposa. Esta le confiesa que quiere salvar a aquel muchacho y que él mismo le aconsejó que se buscara a un abogado. Luis Fernando le hace saber que están pasando una vergüenza porque él fue quien lo denunció y ahora resulta que ella lo está defendiendo. María, muy angustiada, se echa a llorar y le suplica que libere al muchacho. Luis Fernando, al verla tan insistente, acepta quitar la demanda. Agripina le pregunta a su compadre cómo la ve de salud. Este le confiesa que se ve un poco mejor y que incluso en el barrio ya estaban preparando su café para el funeral. Ella exclama que es un exagerado, sin embargo le pregunta por su muchacho. Veracruz se sorprende mucho y le comenta que no sabe nada sobre él. Sin embargo, esta le confiesa que se le había olvidado que la señora rica llegó a verla y le pagó sus medicamentos. También le dijo que le había dado trabajo en su casa, pero que desea que al menos le dé tiempo libre para que éste pueda visitarla, porque realmente lo extraña mucho. Veracruz asegura que tenía el corazón en la boca pensando que al muchacho le había pasado algo terrible y que todos en el barrio estaban muy angustiados. Lupe contesta una llamada, pero Penélope, al reconocer su voz, cuelga. Doña Agripina le comenta a Veracruz que a ella se le soltó la lengua con la señora que lo ayudó, diciéndole la realidad de su hijo. Veracruz se asombra de ello y le reclama por haberle dicho todo eso. Sin embargo, este le asegura que pensó que si por algún motivo la señora llegara a decirle a su hijo, ella sería capaz de decirle que se inventó todo eso para que ésta pudiera darle trabajo. Además, le comenta que esa señora no sea capaz de hacer eso y que le gustaría que él pudiera conocerla personalmente, sobre todo porque le recuerda mucho a alguien. Penélope, de muy descarada, vuelve a insistir. Sin embargo, Lupe otra vez toma la llamada.
Esta vez ella se hace pasar por una fulana. Lupe la reconoce de inmediato. Sin embargo, le pide a Carlota que se vaya a limpiar. Una vez que ésta se va, trata de sinvergüenza a Penélope, pero ésta le suplica a su madrina que le pase a Luis Fernando, ya que tiene asuntos muy importantes que tratar con él. Guadalupe le sugiere que pare con su chantaje y no sea tan cínica, pero ella le miente diciéndole que aún sigue siendo amante de Luis Fernando. Este por su parte le asegura a su esposa que va a quitar la demanda, pero que le indigna que este delincuente siga suelto por allí. Lupe sigue discutiendo con su ahijada. Sin embargo, Luis Fernando le exige decirle con quién hablaba. Ella inventa que era una amiga que le estaba contando que se murió su esposo. La chismosa de Carlota detrás le cuenta todo a Luis Fernando. María está muy emocionada porque su marido va a quitar la demanda. Don Fernando le da todo su apoyo. Sobre todo ella manifiesta que va a poner a estudiar a su hijo y lo beneficiará económicamente a él y a la mujer que él considera que es su madre. Lupe llega en ese momento y le avisa que su marido está en el teléfono. María se emociona mucho y le pregunta a su marido si su hijo está libre. Luis Fernando le pide que se quite esa loca idea, ya que ese no es su hijo. Sin embargo, este insiste en saberlo. Este le hace saber que él saldrá por la tarde y ella le propone que almuercen juntos. Este evade la conversación diciéndole que tiene algunos asuntos importantes. Penélope esta vez habla a la oficina. La secretaria le avisa que el señor aún no ha llegado. Victoria le aconseja a María que se calme un poco. Penélope, de muy descarada, vuelve a insistir a la oficina y le pregunta dónde ha estado todo el tiempo. María y Victoria se encuentran en la delegación de menores. El abogado se sorprende mucho de verlas. Sin embargo, María le inventa que la madre del muchacho está bastante delicada y por eso no pudo venir. Además, le pide al abogado que no le comente nada a su esposo. Penélope, por su parte, insiste en ganar mucho dinero a costilla de Luis Fernando. Este le dice que no tiene nada de qué hablar, pero ella le exige que debe darle mucho más que en el pasado. Nandito se sorprende mucho de ver de nuevo a la señora María. Esta le hace saber que pronto va a quedar en libertad. Luis Fernando establece condiciones para Penélope y de que ésta pueda firmar unos documentos donde garantice que ella no lo va a volver a molestar. Ella se niega a firmar los papeles, pero este le deja muy en claro que no pretende caer en su juego. Ella insiste nuevamente en decirle la verdad a Tita, pero Luis Fernando le expresa que puede hacer lo que le dé la gana. Penélope triplica la cifra, a lo que Luis Fernando le asegura que eso será lo último que le dé. María, muy nostálgica, le asegura a su hijo que ella le va a contribuir económicamente a él y a su familia, pero que no debe decirle nada a su mamá, porque ella le aseguró que estaba trabajando para ella. Victoria le hace saber al muchacho que María perdió a un hijo y considera que se parece mucho a él. Él le comenta que le gustaría ser ese hijo de ella. Nandito llega a ver a doña Agripina. Ella le reclama por haber sido tan descuidado con ella. Este le entrega algo de dinero y le cuenta que se lo dio la señora aquella porque le recuerda a un hijo que ella perdió. Agripina le comenta que así lo supo cuando la visitó al hospital y que incluso hasta se desmayó. Luis Fernando redacta un documento donde Penélope se verá involucrarla si vuelve a chantajearlo. María le informa a todos que el muchacho ya está libre. Carlota hace caras por detrás. Luis Fernando hace pasar a Penélope. Ella exige su dinero. María entra a ver a Tita. Ella le pregunta por qué está tan feliz, así que ella le menciona que el muchacho que su papá arrestó ya está libre. Tita se sorprende mucho y le expresa que todos van a pensar que ella es la mamá del muchacho. Penélope se niega a firmar los documentos porque se muestra perjudicada en varios aspectos. Luis Fernando le da su última palabra diciéndole que si no lo firma, entonces no le dará ni un solo peso. Penélope accede a firmar los documentos. Luis Fernando le entrega el cheque y esta le asegura que todo marcharía bien si él no le hubiera hecho caso a su mujer.
Él le advierte que si lo vuelve a molestar, irá presa. María saluda a su marido y le comenta que le está preparando algo delicioso. Sin embargo, él le expresa que estará en el despacho. Carlota, de chismosa, apenas la señora María se va, quiere contarle la verdad a Luis Fernando, pero Lupe se adelanta y se la lleva de inmediato. Luis Fernando, por su parte, entra a su despacho y abre la caja fuerte para meter los documentos que le firmó Penélope. María entra en ese momento y él queda muy asombrado. Aún así le inventa que son nuevos inversionistas. María le hace saber que ella está muy entusiasmada y saldrá de compras con su hija, porque pretenden hacerle un regalo. Esta expresa que seguramente está haciendo todo eso porque el muchacho ya está libre, pero ella le asegura que nunca se va a arrepentir de haberlo dejado en libertad. Tita entra al despacho a saludar a su padre y le comenta que la dejó muy abandonada. Este le responde que tuvo un día muy trajinado, pero ella le comenta que su mamá está bastante emocionada y organizó muchas cosas. Sin embargo, le pregunta a su padre por qué no le dieron un hermano. Este le dice que su mamá estaba muy enferma y se complicó, y no pudieron tener más hijos. Pero ella le pregunta directamente si realmente ellos no son sus padres. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.